delante de ustedes para predicar la palabra de Dios. Siempre debemos hacerlo con temor y con temblor, como dice la palabra, pero qué fácil es cuando la alabanza estuvo como estuvo hoy. Yo no sé, pero me gocé con las alabanzas que cantamos hoy. Me gocé y ¿saben? Preparó todo para lo que vamos a compartir ahora. Y todos tenemos un versículo que nos gusta, un versículo favorito. Todos tenemos en la Biblia aquel versículo que nos anima, que nos alienta, aquel que es de nuestro agrado. ¿Cuántos los tienen? ¿Cuántos tienen un versículo favorito? Y no me lo digan, pero yo sé que todos tenemos un versículo favorito. ¿Saben? Yo Carol le enseñó a Gonzalo, y Gonzalo se despierta a 6:15 de la mañana, toda la mañana a 6 y deseando dormir un poco más. A las 6 está levantado ya, y no sé si Carol fue que le enseñó, que empieza: mamá, contame historia. Dice: historia, papá, historia, y ahí tengo que contarle la historia y de un perro que yo que sé, invento cualquier cosa, pero hasta que no le cuento una historia, no, deseando estar un poquito más bajo las fazadas, y él empieza: mamá, historia. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una historia para contarte hoy. Una historia de un niño. Y yo estoy seguro que si la lees, si yo te la leo y tú la recibes, te vas a dar cuenta cuál es el pasaje en el cual vamos a hablar hoy. Estoy seguro que este pasaje para muchos es aquel favorito. Dice así. No es largo, pero voy a hacerlo bien comprensible para que todos podamos aprender. Dice: en la ciudad de Chicago, una noche de invierno soplaba un fuerte viento. Un niñito vendía periódicos en un rincón, tratando de guarecerse del frío inclemente. De pronto vio un policía y le preguntó: señor, ¿conoce usted algún refugio donde un niño pueda dormir esta noche? Normalmente duermo en una caja de cartón que guardo en el callejón, pero es que esta noche hace demasiado frío y me gustaría estar en un lugar cálido. El policía miró al chico y le dijo: baja por esa calle hasta una casa blanca, toca la puerta y cuando te abran solo tienes que decir Juan 3:16 y te dejarán pasar. El niño obedeció, llegó a la casa y tocó la puerta. Una gentil señora abrió la puerta, el niño la miró y le dijo: Juan 3:16. Pasa, hijo mío, dijo la señora. Lo tomó de la mano y lo sentó en una mecedora cerca de una vieja chimenea que estaba encendida. Cuando la señora salió de la habitación del chico, el chico no sabía qué pensar. La verdad es que no entiendo eso de Juan 3:16, pero en verdad puede hacer que un chico se caliente en una noche fría. Al rato la señora regresó y le preguntó al chico si quería comer algo. Un pancito no me vendría mal. Hace días que no como, respondió. La señora tomó al niño de la mano, lo llevó a la cocina, lo sentó en una mesa llena de exquisitos manjares. El chico corrió hasta saciarse y entonces pensó: la verdad es que no entiendo a Juan 3:16, pero lo que está claro es que llena el estómago hambriento. Al terminar, la señora tomó al chico de la mano y lo llevó al baño, donde lo esperaba una tina llena de agua tibia y perfumadas burbujas. Mientras el chico se sumergía en la tina, pensaba: la verdad es que cada vez entiendo menos a Juan 3:16, pero ya sé que este puede dejar bien limpio a un chico sucio. En realidad, yo nunca he tomado un baño en toda mi vida. El único baño que recuerdo fue la vez que me metí debajo de un hidrante de los bomberos, un día que estos lo abrieron y dejaron caer agua por la calle. La señora regresó por el chico, lo llevó a una habitación, lo vistió con un pijama y lo acostó en una inmensa cama con una almohada de plumas. Lo cubrió con una espesa colcha, lo besó y le deseó dulces sueños, apagó la luz y salió. El chico, bien abrigado en la cama, veía a través de la ventana cómo caía la nieve y pensó: la verdad es que Juan 3:16 puede hacer que un chico cansado pueda descansar. Dice: en la mañana siguiente la señora regresó con ropa limpia, lo llevó ante la misma mesa de la noche anterior, llena de ricos manjares. Después de comer, la señora lo sentó en la misma mecedora de la noche anterior y tomó en sus manos una vieja Biblia. Se sentó frente a él, le miró a los ojos
y con una dulce voz le dijo: ¿conoces Juan 3:16? Él le dijo: no, señora, anoche fue la primera vez que en mi vida oí sobre él, cuando el policía me dijo que se le dijera a usted. La señora abrió la Biblia en Juan 3:16 y comenzó a explicarle acerca de Jesús. Ahí, frente a esa vieja chimenea, el chico entregó su corazón y su vida a Jesús, al tiempo que pensaba: Juan 3:16, quizá no lo entienda, pero hace que un chico perdido se sienta seguro, se sienta amado. Saben, dice, yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo fue que Dios estuvo dispuesto a mandar a su único hijo a morir por mí? ¿Y cómo fue que Jesús estuvo dispuesto a ello? No comprendo la agonía del Padre y de toda la corte celestial al presenciar el sufrimiento de la pasión y muerte de Jesús. No entiendo la intensidad del amor de Jesús por mí, que lo mantuvo en su camino hacia la cruz hasta el fin. Yo no lo entiendo, pero de lo que sí estoy seguro es que hace que esta vida valga la pena vivirla y que nuestra misión debe ser cumplida. Amén. Quiero hablarte sobre, y disculpa que te haya un poco extensa la introducción, pero quiero hablarte de Juan 3:16. Y lo conocemos y lo recontra sabemos y lo hemos leído, pero vamos a buscarlo y vamos a leerlo todos juntos. Juan 3:16. Si lo encontraron, nos ponemos de pie, me dicen amén, que así yo sé que lo encontraron y lo vamos a leer. Lo vamos a leer bien pausado. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Y sabe, toma asiento, mi hermano. Sabe, es lo del chico que no entendía que era Juan 3:16. Y yo antes de empezar el culto hablé un poco con el pastor de unas inquietudes sobre este pasaje. Y, saben, a veces no es entenderlo con el intelecto humano, a veces entenderlo con el corazón. Y sabe, yo le puse, Wilmar siempre daba las predicaciones, nos pide que le pongamos un título para él tener, yo le puse amor que transforma. Sabe que este versículo es llamado el versículo del mundo, porque todos tenemos un versículo favorito, pero este es el versículo del mundo entero. Dice, y queremos ver algo, pero yo principalmente me quiero parar en lo que es y ver lo que es el amor de Dios. ¿Sabe? Hemos a veces escuchado mucho sobre lo que es el amor de Dios, sobre lo que es de tal manera amó Dios al mundo. Yo estuve leyendo la Biblia, buscando material y le puedo decir que me sorprendí, que Dios me sorprendió por las cosas que encontré, por las cosas que vi, por las reflexiones que encontré, por cómo descubrí cosas en la Biblia que, como siempre decimos, la había leído, pero no había puesto atención en ese punto. La había meditado, pero tal cosa me había pasado por alto. Dice que la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. Y saben, algunas veces nosotros presentamos el Evangelio como si Dios hubiese, como si se hubiese tenido que pacificar a Dios y persuadirle para que nos perdonara. A veces pensamos que había que Dios estaba enojado con la humanidad y había que pacificarlo y persuadirlo para que nos concediera su perdón. Dices, a veces se presenta a Dios como inflexible y justiciero. Hay personas que tienen la imagen de un Dios que es inflexible en su justicia, que es justiciero, que es un Dios que está esperando que nos equivoquemos para bajarnos el hacha. Y a veces se predica a un Jesús manso, amoroso y perdonador.
A veces se predica el Evangelio como si Jesús hubiera hecho algo para que se alterara la actitud de Dios hacia la humanidad, para que se viera obligado a cambiar la sentencia condenatoria por la del perdón. Y a veces tenemos esos conceptos. Cuando empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a recorrer un camino con Dios, tenemos la idea de que hasta que no comprendemos que Dios es amor y que de tal manera nos amó, tenemos la idea de que Dios es un Dios castigador, que Dios castiga. Dice que a veces se predica el Evangelio como si Jesús hubiera hecho algo para que se alterara la actitud de Dios hacia la humanidad, para que se viera obligado a cambiar la sentencia condenatoria por la de perdón. Pero saben, este versículo nos dice que todo empezó en Dios. Todo empezó en Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios el que envió a su Hijo Jesús porque amaba hasta tal punto la humanidad entera que no habría evangelio ni salvación si no fuera por el amor de Dios. ¿Saben? Todo empezó en Dios. Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por nosotros para que fuéramos salvos, para que no nos perdiéramos, para que tuviéramos vida eterna. Dice que se podría predicar una religión en la que Dios contemplara la humanidad sumida en la ignorancia, la pobreza y la maldad y dijera, imagínense a Dios mirando a la humanidad y dijera, voy a domarlos, los disciplinaré y castigaré para que aprendan. Y aunque te parezca raro, hay gente que piensa así. O se podría pensar que Dios está buscando la sumisión del ser humano para satisfacer su deseo de poder y así tener el universo completamente sometido. Y saben, tiempo atrás y aún hoy, algunos filósofos y aún movimientos políticos piensan que Dios, como se decía anteriormente, es el opio de los pueblos. Dios es el que hace adormecer los pueblos. Predicar a Dios es para dominar las mentes de las masas y tenerla sumida en un sueño eterno. Y aunque les parezca mentira, hasta hoy hay gente que piensa que lo que Dios quiere es dominar las mentes de las personas y tenerlas como robot. ¿Sabe? Pero este versículo nos muestra un Dios actuando no en su provecho. ¿Saben? Dios en este versículo, si vemos, Él no actuó en su provecho. Al contrario, Él actuó en provecho de nosotros. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. Su único hijo. Amén. Por nosotros, por mí y por ti. Amén. Dice que Dios no es un rey que trata a las personas como súbditos, obligados a servirle solo porque Él es un rey, a la más absoluta obediencia. Dice que Dios es un Padre amoroso que no descansa hasta que sus hijos vuelven a Él. Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre amoroso que está esperando que sus hijos siempre vuelvan a Él. Amén. Dice que Dios no castiga a la humanidad para que se le someta, sino que desea que cada uno de nosotros acepte su amor incondicional. Dice que este versículo nos habla además de la amplitud del amor de Dios. Dios amó y ama al mundo, aún lo sigue amando. No a una sola nación, no a los buenos. Sería fácil amar a los buenos. Ni a los que le aman a Él, sino al mundo entero, los que no tienen a nadie que les ame, los que aman a Dios, los que ni se acuerdan de Él, los que lo desprecian. Todos están incluidos en el amor
universal de Dios. Porque si yo leyera, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, y terminar ahí, estaría cometiendo una herejía. Porque ¿cómo continúa Juan 3:16? Con un para. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para. ¿Saben? Esa palabra para es la que hace el gancho entre de tal manera con la segunda parte. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y quizás en otro momento nos podemos poner a predicar, a enseñar sobre lo que es que el ser humano no se pierda, que el ser humano pueda gozar de la vida eterna que Dios provee. Pero sabes, yo quiero que tú pienses en el amor de Dios, aquello que un día te trajo hacia Él. Y hablaba con el pastor antes de empezar y quizás personas se han convertido con el solo hecho de decirle de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pastor me hacía ver una cosa y me quedé pensando en eso. Yo quizás no me convertí con ese versículo. Yo quizás empecé a venir a un culto, a otro culto, a otra reunión, escuché del amor de Dios, una hora alguien predicó sobre Juan 3:16, me llegó, pero yo ya tenía algo en mi corazón, yo ya había abierto la puerta, ¿me entienden? Yo ya había abierto la puerta. Y yo hablaba que quizás yo salga de ahí afuera y agarre a la primera persona que pasa por la calle y le diga, mira, quiero decirte algo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y saben, el pastor me hacía ver que eso va en la convicción que yo lo pueda decir. Eso va en la convicción que tú lo puedas decir. Hemos dicho que estamos orando para que vengan personas. El martes con la hermana Rebeca y los que estábamos nos gozábamos de comentar el culto del domingo pasado, de cómo habían venido personas, de cómo estaban llegando personas nuevas, de el amor que teníamos que brindar a esas personas que se podían sentir amadas. ¿Saben? Quizás no se afirmen, quizás no se conviertan con Juan 3:16, pero estoy seguro que cuando lo escuchen, si abrieron una puerta para que Dios venga a habitar en su corazón, de seguro es que les va a tocar. Amén, de seguro que una obra va a ser en su corazón. Lo hizo conmigo, y estoy seguro que lo puede hacer contigo, porque lo hizo conmigo. Alguien con convicción, con unción, con firmeza de convicción de lo que estaba diciendo, me predicó sobre Juan 3:16. Y yo digo, qué bueno que alguien pusiera su vida por mí. Qué bueno que alguien diera a su Hijo a morir de la manera que murió por mí. Y quiero decirte que Dios es amor. Dios es amor. Y saben, cuando decimos que Dios es amor, nos sobrevienen una cantidad de preguntas y a su vez una cantidad de respuestas. Si yo te digo a ti que Dios es amor, y como te decía, termino ahí, te estoy diciendo la mitad de una gran verdad. Dice que el amor de Dios provoca en nosotros una urgencia de cambio. Somos empujados a cambiar. La hermana Rebeca decía que somos transformados de gloria en gloria. Y yo le puse el mensaje, amor que transforma. Porque el amor de Dios transforma vidas, cambia vidas. Es imposible que ante el amor de Dios las vidas queden igual que como están. El amor de Dios cambia vidas. ¿Saben? Jesús, tan solo con decir sígueme, cambió la vida de personas comunes y corrientes. Tan solo con decir sígueme, cambió la vida de unas personas que eran guerrilleros.
tal amor tenía Jesús, tal convicción, que Él no precisó decir, de tal manera amó mi Padre al mundo que me mandó a mí a morir por ustedes, sino que tan solo donde Jesús estaba había amor. Y podemos hablar horas y días sobre el amor. ¿Saben? La Biblia es, por excelencia, el libro del amor. También podemos hablar sobre los tipos de amor, pero no es mi intención en esta hora, en este momento, sino que realmente tú sientas que de tal manera Dios te amó a ti y a mí, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces pensamos que este es un mensaje para evangelismo, y quizás lo sea, quizás sea un mensaje evangelista. Pero saben, es bueno recordar de dónde Dios nos trajo, cómo nos trajo con su lazo de amor. Es bueno recordar cada tanto de la manera que Dios amó, porque saben, con el día a día, con el ajetreo, con una cantidad de cosas que nos pasan día a día, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y de qué manera nos amó. Dice que las reglas no cambian el corazón de nadie, sino que mecanizan a las personas. Si les quitan las reglas, volverán a lo mismo, pero el amor sí los cambiará. Al igual que las reglas, la ley no cambia el corazón de nadie. Nadie cambia por leyes, por reglas, por ordenanzas. Si yo pedía testimonio de personas cambiadas, acá habría unos cuantos que dirían: mi vida fue cambiada. No sabés cómo yo era antes, no sabés cómo las cosas que yo hacía antes. Mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Pero tiene que haber habido un gran amor derramado en ese corazón para que esa vida fuera transformada. Dice que los mismísimos judíos se hicieron esclavos de sus leyes, de sus costumbres, de sus tradiciones, porque ni aun ellos podían cumplir las leyes de Dios. Ni aun el pueblo de Dios podía cumplir a rajatabla las leyes del pueblo de Dios. Dice que Jesús vino a mostrar un camino mejor, más excelente, el camino del amor. Y saben, Él cumplió la ley, Él no dejó de cumplir la ley, Él simplemente la resumió. En Mateo 22, 39 dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Si pensamos que de tal manera que Dios me amó, que dio su Hijo morir por mí, yo no puedo menos, escúchame bien, yo no puedo menos que tener ese mismo amor para mi prójimo, para las otras personas, porque nos encanta ser amados. Ahora nos cuesta amar, a veces nos cuesta amar. Dice que el amor de Dios trata nuestro corazón, que es el centro de nuestros problemas. Por eso las prisiones no cambian a nadie. Solo el amor de Dios puede llevar a un criminal a la regeneración plena. ¿Y cuántas veces nos vienen a la mente o preguntamos en aquellos momentos, en aquellos primeros tiempos como creyentes, que tenemos miles de dudas, miles de por qué, y decimos, bueno, le preguntamos al pastor de turno que está: pastor, si alguien como el tipo este que entró en un cine, mató a 10 personas, va a la cárcel y se arrepiente y recibe a Cristo, es salvo. Y si Mengano, que mató a 100 personas, pero llega en la cárcel y decide que se arrepiente de todo corazón de lo que hizo, y mató a 10 personas, pero en la cárcel se da cuenta que necesita de Dios y se arrepiente, es salvo. ¿Cuántas veces nos decimos esa pregunta? ¿Cuántas veces quizás no quisimos hacerla al pastor porque quizás nos cuesta entender lo que es el amor de Dios? Nos cuesta entender que si el amor de Dios llega al corazón de una de esas personas, es transformada. Primera de Juan
4:7 habla de que Dios es amor y que el amor tiene su origen en Dios y es por el amor que se conoce a Dios. Dice, el amor tiene una doble relación con Dios. Es solo conociendo a Dios como aprendemos a amar y es solo amando como aprendemos a conocer a Dios. No podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Y lo que sí podemos ver es su efecto, ¿sabe? Y cuando damos discipulado, que estamos dando el Espíritu Santo, esto ha sido latente, esto ha sido patente. A Dios no se le puede ver, pero lo que sí podemos ver son sus efectos. Al viento, decíamos el otro día, el miércoles decíamos que al viento no se le puede ver, pero sí podemos ver sus efectos. La electricidad no la podemos ver, pero sí podemos ver y gozar de sus efectos. La luz. Dios es igual. A Dios no lo podemos ver, pero sí podemos ver los efectos que Él hace cuando transforma vida, cuando su amor llega a las vidas de las personas. Dice que el amor de Dios se demuestra en Jesús. Es un amor que no se reserva nada. Dios estuvo dispuesto en su amor a dar a su único hijo por ti y por mí y hacer un sacrificio imposible de superar. Y yo me hacía este cuadro. Yo parado en el medio de una ruta y parado en el medio de la carretera y un camión enorme vino hacia mí y que alguien dijera, no, deja, yo me pongo en tu lugar. ¿Has pensado eso, que alguien se ponga en tu lugar? ¿Has pensado que lo que nos cabía era la condenación y que alguien diga, no, deja que yo tomo tu lugar, no correte para allá, para la banquina, que yo tomo tu lugar? Y aunque parezca mentira, hay personas que desean que el camión los atropelle antes que Jesús pueda tomar ese lugar de privilegio, que es el morir y el resucitar por nuestra vida. Amén. Dice que es asombroso descubrir la cantidad de puertas que abren la afirmación de que Dios es amor. No entendemos lo que es el amor hasta que no entendemos lo que es el amor de Dios. Y te puedo preguntar, nosotros tenemos, ¿quién de nosotros? O te lo han dicho, quizás no te lo han dicho, pero mucha gente se pregunta, si Dios es amor, si Dios es amor, si Dios de tal manera amó al mundo, que tuvo que dar a su único hijo, ¿por qué creó el mundo? ¿Para qué Dios creó al mundo? Si sabía que solo le iba a traer problemas y dolor de cabeza. Nunca te preguntaste esto. Yo me pregunté y leía el pasaje de ¿por qué Dios creó el mundo? Ya que sabía que le iba a dar problemas, ya que sabía que iba a tener que mandar a su hijo, ¿por qué Dios lo creó? Y la respuesta es que la creación es esencial a su naturaleza. Si Dios es amor, no puede existir en soledad, porque para amar necesitamos tener a alguien a quien amar. Dios es amor. Si Dios hubiese querido, Él no hubiese creado al mundo. Pero saben, está en su naturaleza. Te hago otra pregunta y me hago otra pregunta y nos hacemos otra pregunta. Si Dios es amor, como dice Juan, 1 Juan 4, 7, 21, ¿por qué nos dio la libre decisión? El libre albedrío que se llama, que conocemos como libre albedrío. Porque, yo te digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es para que todo aquel que en Él cree. Me está diciendo que va a haber gente que no va a creer. Dice, a menos que el amor sea una respuesta libre, no es amor. Si Dios solo fuera ley, podría haber creado máquinas humanas en vez de hombres. Pero si Dios hubiera hecho así a los hombres, no habría posibilidad de una relación
personal e íntima. ¿Sabe? Dios, y esto lo he aprendido y lo hablamos siempre en los discipulados, Dios creó al hombre para tener intimidad con Él, para tener una relación con Él. Si Dios no hubiese querido crear máquinas, lo hubiese hecho. Pero esa no fue su idea. Dios quería que tú y yo tuviéramos una relación con Él, intimidad con Él. Amén. Que no fuéramos máquinas, que no fuéramos personas que no tuviéramos sentimientos, que no tuviéramos corazón. Y la última pregunta. Si Dios es amor, como dice, ¿qué de la providencia? Dice, si Dios no hubiera sido más que mente, orden y ley, hubiese creado el mundo, le hubiese dado manija, le hubiese dado cuerda, creó el mundo, las estrellas, el cielo, el mar, todo lo que hay. Bueno, ahora que se arreglen como puedan. Pero como Dios es amor, a su creación la sigue cuidando y la cuidará por siempre. ¿Sabe? Dios no creó el mundo y se acostó a dormir. Dios te creó a ti y a mí, y hasta hoy sustenta el mundo, y hasta hoy te cuida, mi hermano, y hasta hoy nos cuida. Él no está dormido, Él no está en un sueño profundo como algunos creen. Y por último, me quedaba una pregunta más, para volver a lo que es Juan 3:16. Si Dios es amor, está el tema de la redención también. ¿Cómo se explica el tema de la redención? Y cuando hablamos de redención significa ser redimidos por Dios, ser perdonados. Dice, si Dios no hubiera sido más que ley y justicia, nos habría dejado a las consecuencias de nuestros pecados. Y ahí sería rajatabla. El alma que pecare, muere. Así, a rajatabla. Y nadie podía decir que Dios sería malo porque Dios iba a ser ley y orden. Pero el hecho es que Dios es amor y quiere decir que tenía que buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Saben? Lo que se había perdido éramos tú y yo. Lo que estaba perdido, yo estaba perdido. Y saben, yo estaba como aquel niño. Quizás al principio no entendía tan claro, ni mi idea es que te quede recontra clara el de Juan de 3:16, porque encierra mucho más de lo que yo te puedo explicar o de lo que Dios te puede decir. Era que aunque no entiendo, aunque quizás no comprendo el fondo, el tan gran amor de Dios, lo que sí sé que puede hacer que un niño, que puede hacer que una persona se sacie. Si no entiendo el trasfondo del amor inmenso que tuvo Dios, lo que sí sé que Juan 3:16 puede hacer que un niño se caliente, se abrigue. Lo que sí sé, y te hablo en sentido no literal, que un niño pueda sentir el amor, que un niño pueda sentirse querido, que un niño, que una persona, que un ser humano, que un hombre, que una mujer se pueda sentir querido. La historia era de un niño, pero bien que podemos ser nosotros. ¿Saben? Juan 3:16 es, y te voy a confesar, yo tengo otros pasajes favoritos. Y no es que no sea, eso es lo que estoy seguro que si yo preguntase, cada uno tiene un pasaje favorito. Algunos quizás coinciden que es Juan 3:16, pero tienen otro. Pero nunca le he puesto a leer lo íntimo, lo que hay allí, de la manera que Dios nos amó, que dio su Hijo. Y saben, y me venían esas preguntas que en un comentario un comentarista hacía: ¿para qué Dios creó el mundo si Él sabía en su omnisciencia que le iba a dar problemas?
¿Para qué Dios creó al hombre si sabía que le iba a dar problemas? ¿Para qué Dios nos dejó el libre albedrío si sabía que había gente que iba a creer en Él y gente que no iba a creer en Él? Pero ese es Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios que nos ama. Y saben, ese amor tiene que estar en nosotros. Ese amor tiene que estar con aquellos que están. Ese amor tiene que estar con aquellos que están llegando. Ese amor tiene que estar con las personas que pasan por esa puerta y entran aquí, que puedan sentir esa atmósfera de amor que tiene que haber indefectiblemente en vidas transformadas. ¿Tá? Si hemos sido transformados por su amor, tiene que haber amor en nosotros. Y dice que el amor de Dios no es solamente para nosotros, sus hijos, es para todos aquellos que están lejos de Él. Su amor los atrae, Él no los rechaza. Los pecadores querían estar con Jesús porque sentían su amor. ¿Saben? Las personas pecadoras en el tiempo de Jesús querían estar con Él. Había algo, había un magnetismo que los atraía, y era su amor. Y yo pensaba hoy cuando hablaba con el pastor, ¿se imaginan la convicción de una persona de decir, como decía, sígueme y te haré pescador de hombres, sígueme, y tan solo con la palabra, tan solo con lo que él creía, tan solo con lo que él decía, las personas quedaban atrapadas en ese amor. ¿Saben? Nosotros hoy tenemos que dar vuelta de aquí a allá un versículo y explicarlo y querer que las personas, queremos ver que las personas se afirmen, queremos ver personas firmes en el Evangelio, que no pasen, que el Evangelio no pase por ellos, sino que ellos pasen por lo que es el Evangelio, que caminen tiempo con Jesús, que haya un compromiso, que haya un amor por las cosas de Dios, y nos explicamos y nos queremos explicar, pero ¿por qué dejaron? ¿Por qué abandonaron? ¿Por qué nos siguen? ¿Por qué nos afirman? ¿Saben? Solo Dios lo puede hacer. No es por la convicción de la mucha palabra que yo pueda predicar o que se pueda predicar. Solo Dios lo puede hacer. Y eso es a través de la oración, y eso es a través de realmente vidas transformadas. ¿Saben? Va a hablar mucho más, pero mucho más, una vida transformada que 5 o 6 hojas que yo pueda tener acá arriba para predicar. Y volvemos a repetir, la vida cristiana no se trata de parecer, sino de ser. Si tú estás consciente de que de tal manera Dios amó al mundo, que dio su Hijo a morir por ti y por mí, si te pones a pensar y a meditar, quizás no lo pueda entender en lo que es tu mente, pero tienes que abrir el corazón para creerlo. Tienes que abrir el corazón para creerlo. No le busques vueltas, no busques, bueno, ¿y por qué? No le busques vueltas. Tienes que abrir, tienes que dar la oportunidad que Dios entre en tu corazón para creerlo. Y quiero preguntarte algo. A veces, ¿tú no te has dado cuenta que a veces las personas de afuera, no quiero llamarle pecadores, porque gente que no conoce a Dios, para mí es gente que no le ha nacido la luz? Gloria a Dios, porque a ti y a mí un día nos nació la luz de que éramos personas que estábamos contrarias a Dios, que éramos desobedientes, que nos dimos cuenta que éramos pecadores porque éramos desobedientes a Dios. Pero te pregunto, y me pregunto a mí, aquellos que no conocen a Dios, ahí afuera,
quieren estar contigo, les gusta tu compañía, tienes algo para ellos, como decirles de tal manera al mundo que ha dado su Hijo. ¿No será que a veces las personas de afuera ven la iglesia como un lugar de justicia y ven un lugar de juicio? ¿No será que a veces sin querer presentamos la iglesia como un lugar de juicio y condenación? ¿Será que estamos predicando un mensaje de amor? ¿Será que realmente estamos demostrando amor? ¿Será que la gente ve en nosotros, personas que hemos sido transformados por su amor, y les gusta nuestra compañía y conversar con nosotros y a ver qué le podemos decir y animarles y decirle, mirá, me gusta hablar contigo porque cada vez que hablo contigo hablas cosas que edifican, cosas de Dios, y me gusta como dijo una persona otro día, me gusta hablar porque siempre hablas estas cosas de Dios. Y parece que uno a veces no se da cuenta, pero cuando entra a hablar cosas de Dios, la verborragia sale y ¿saben? Yo tuve con una persona el otro día en casa, le pude hablar y tuve oportunidad de hablar y la persona empezó a llorar y no dije nada del otro mundo, no dije nada que le hacía llorar, solamente le conté lo que Dios hizo en mi vida, nada más. Y la persona me empezó a contar que el esposo tenía problemas, que ella tenía problemas y ojo que no le conté, ni le prediqué Juan 3:16. Solo les conté lo que Dios había hecho conmigo, nada más. Nada más, nada grandilocuente. Solo el amor que Dios tuvo conmigo de sacarme de donde me sacó y traerme a donde me trajo. Solo le pude decir que por el amor de Dios, Él transformó mi vida, transformó la vida de mi familia, transformó la vida de mi esposa, transformó mi entorno, porque ustedes no me conocieron antes. Hay un antes y un después, como a veces digo, de Rivera, porque yo viví 32 años en Montevideo y llevo 33 años en Montevideo y llevo 12 vividos en Rivera. De los 12 que llevo vividos en Rivera, 11 años y 9 meses los he vivido con ustedes, con muchos de ustedes. Todos ustedes saben mi vida mucho más que los que quedaron en Montevideo allí. Ellos saben mi vida pasada sin Cristo. Ustedes conocen mi vida con Cristo. Y saben, yo deseo que ese amor esté en mí cada día para poder hablar de Él y que la gente, no es que deseo que la gente llore, pero que la gente entienda que de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que tenga vida eterna. Amén. ¿Sabes? Yo me tocó, me llegó este mensaje, me llegó el versículo de Juan 3:16 como nunca. Y miren que lo he escuchado a lo largo de 12 años. Lo he escuchado muchas veces y de forma muy bonita. Pero quiero decirte que me llegó. Yo quería invitar a los chicos de alabanza que pasen, yo quiero que tú medites en esto y que medites si realmente ese amor de Cristo está en ti. Estoy seguro que está. Es solo despertarlo. Y saben, decirle, por ejemplo, decirle a Tony, a su esposa, que de tal manera Dios amó el mundo que dio a su Hijo a morir por ti, por tu esposa, por mí.